Teofanía es la aparición y la manifestación del ser divino, la divinidad a un ser humano, un concepto común en relación con el judaísmo y el cristianismo, donde Dios se presenta a su pueblo de manera extraordinaria. Y en Cristofonía es una manifestación o aparición no física de Jesucristo, ya sea antes de su encarnación en el Antiguo Testamento como en la aparición precarnada, después de su resurrección. La palabra viviente en griego quiere decir raíces y Cristo, paismo, parecer. ¿Alguien más? Teofonía proviene de la palabra teos, que significa Dios, y painios, que significa mostrar o aparecer. Efectivamente, como dice la hermana, es la manifestación de Dios, ¿no? Y en la antigüedad se decía que se mostraba con forma de llama, en forma de fuego. Es lo que se investigó. Y lo que es cristofanía proviene en sí mismo de la palabra Christos, que significa Cristo, y paino, que significa aparecer. Y efectivamente es la aparición de Jesús tanto en el Antiguo Testamento, como se mencionaba antes, que se le mencionaba como el ángel de Jehová en varias historias bíblicas que mencionan la palabra de Dios, y posteriormente a su muerte, como cuando lo hizo con los apóstoles también. Hasta ahí creo que los demás tienen la misma investigación, me imagino. Ustedes me enviaron los hermanos de bueno, ya, hasta ahí no, porque sí, no puede estar a las 8. La clase de aquí empieza a las 7:20, ¿no? Sí. Llevo pasado 15 minutos, ya. Entonces miren, ¿por qué les mandé a investigar esto? Porque estoy investigando un poco, conversé con alguien. Quiero rectificar algo que dije la semana pasada, y no sé si vieron las clases en YouTube. No, Bueno, estoy conversando con el pastor un poco del tema, porque siempre, y esto dice el máster Jimmy cuando lo vean en los años que vienen, a continuación, porque van a tener clases con él, con el máster Jimmy Morán. Él suele decir que 100% no le dé crédito cuando ustedes lean algún documento de estos. Claro. Siempre ustedes deben la certeza de lo que es la Biblia. Siempre. La Biblia tiene la razón. Estos aquí son materiales que nosotros obtenemos, pero ustedes siempre tienen que compararlo con la Biblia para ver cuál de los dos está, porque hay varios escritores que unos pueden ser tener diferentes tipos de líneas. Entre ellos, la mayoría de los escritores de materiales son bautistas, otros son aliancistas, y varios de ellos, ustedes sabrán que los aliancistas, los bautistas no creen en las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Ellos creen más que todo en lo que son estudios, y ellos no dan la libertad al Espíritu. Los que le dan la libertad al Espíritu son los pentecostales. Y a nosotros en el mundo cristiano y los diferentes tipos de denominaciones a nosotros los pentecostales nos ven mal. Y bueno, tienen mucha razón, porque el pentecostal mucho tiempo atrás no se preparaba. Él decía que mucho estudio mata, la letra mata, ¿verdad? Pero no es lo que quiere decir el texto sagrado, es muy diferente, ¿no? Después veremos eso. Entonces, él lo que decía era nomás ayuno, oración y Biblia, nada más, pero no había preparación. Y por eso es que siempre nos catalogaron mal las demás denominaciones, ¿ya? Hoy en la actualidad pues intentamos prepararnos para llevar una buena exposición de la palabra y ser obreros aprobados. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces miren, ¿qué conversaba? Pues lo comparto con usted así en breve. El pastor, no sé si ha tocado un tema con usted, como él está viendo en geología, él decía que el material nos dice que no tiene una imagen, veíamos la semana pasada que no era una imagen física, sino una imagen espiritual, porque Dios no tiene cuerpo, y es verdad, ¿ya? Pero el pastor me indicaba y me decía que cuando se presentó a Abraham 100% no lo reconoció en ese momento. Cuando él vino, habló, estuvo en el huerto de Mamre. Claro. Ahí conversaron, ¿verdad? Sí. Vinieron 3 personajes, 2 ángeles y Dios mismo, pero
en la manifestación de Jesucristo, porque se cree que era el ángel también de Jehová. Entonces, bueno, el detalle ahí es que cuando lo ve Abraham, ve a un ser humano 100%, porque él se puede materializar. En eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Él se puede materializar. Entonces el pastor me indicaba que como Abraham lo vio como un ser humano, tal y cual, y él me decía que Dios sí puede tener una forma, nos hizo a imagen de él, pero con la forma humana que él pudo tener, o que él puede materializarse en este sentido. Y él me relacionaba también el libro de Éxodo, creo que es, donde dice que Moisés le dice que le permita ver su gloria, toda su gloria, y el Señor le dice que le va a permitir ver su gloria. Y ahí dice que ahora viene el detalle que el pastor me indicaba, como él lo comparte con ustedes. Mi intención no solo es que yo dar una materia, es que lo poco que yo sé, quiero que ustedes lo adquieran, para que si algún día le hacen esta pregunta, usted pueda responderlo, ¿listo? Entonces, ese es mi objetivo. El maestro es para instruir, y yo voy a tratar de instruir lo más que pueda. Si hay algo que no sé, pues lo investigo y se lo traigo. La siguiente semana lo discutimos aquí en clase, porque tampoco yo no es que tengo 100% la verdad. Habrá alguien que tenga otro concepto, y acá lo compartimos y aprendemos del lado y lado, ¿listo? No soy todólogo por si acaso. Entonces, miren, ahí que veo, el pastor me decía que a Dios, cuando se lo escribe en la Biblia, se lo escribe como el Todopoderoso, y que es verdad, pero se lo suele ver como que si fuera gigante, ¿sí o no? Si usted lee la Biblia, y ahí se ve ciertos fragmentos, mira lo que pasa ahí. Él le dice a Moisés que él le va a mostrar, pero no puede verlo cara a cara, no puede ver su rostro, porque no hay hombre en la tierra que lo vea, viva. Entonces, ¿qué dice? Ponte en esta peña, y ahí hay una pequeña, se puede decir, hendidura, y dice, ponte ahí, yo voy a poner mi mano, y tú vas a ver mi espalda cuando pase, ¿sí o no? Así dice el texto, ¿sí o no? Pero miren, ahí ¿qué vemos? Vemos entonces que aparentemente parece que la mano es gigante, ¿sí o no? Porque él dice que va a poner la mano sobre la peña para cubrirlo a Moisés. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ustedes le han dado lectura a este versículo? Sí. Él se pone sobre la peña, hay una pequeña hendidura donde se pone, y Dios pone la mano para cubrirlo y pasa su gloria. Y dice que Moisés ve la espalda de Dios. Hay otro fragmento en la Biblia donde dice que él toma en sus manos todos los ríos o todas las aguas del mundo en su mano, entonces lo muestra como gigante. Pero el pastor me decía que esto puede ser una alegoría, porque Dios también, no es que acertamos, pero es lo que se puede pensar en un pensamiento teológico, que Dios puede ser tal vez de nuestro tamaño, pero por su grandeza, por su gloria, por su majestad, se lo ve de esta forma, inmenso, gigante. Ahora también la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies, ¿sí o no? El mismo libro de Job dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿sí o no? Que ahí también podemos ver que desde antes de que descubrieran que la tierra era redonda, ya la Biblia relacionaba y decía que la tierra era un círculo, ¿sí o no? Entonces, esto lo comparto con ustedes, es lo que me indicó el pastor, que él tal vez no puede ser gigante como se lo nombra, pero se lo nombra así, es en alegoría, por la grandeza que él es, la magnificencia, el poder que él tiene. Entonces, así él me decía que en la parte que sí tiene imagen física, pero de nosotros, nos hizo su imagen física, es lo que me decía. Entonces lo comparto con ustedes. Ya igual es bueno que lo investigue, entremos más profundo después, con tiempo, porque ya no tengo mucho tiempo. Ahora bien, vamos a pasar al tema de esta mañana, de esta noche hermosa, y es una imagen personal. Ahí está, sí, miren. Es una imagen personal, vamos a la página 12. Y quiero compartir con usted algo que me llamó mucho la atención. Y dice, miren, voy a dar lectura para que usted escuche. Es una imagen, entonces hemos visto, en el material dice que no es una imagen, el anterior que le estaba yo diciendo no es una imagen física, y ahora vamos a ver, es una imagen personal. Ahora miren, cuando hablamos de personal significa que tiene una característica de persona, prácticamente eso es imagen personal, ¿listo? Entonces miren, creemos en un Dios personal, uno que diseña, planea, comunica, tiene voluntad y siente. Todas estas cosas que yo he nombrado esta lista son características del ser humano. Estas cosas también las tiene el ser humano, pero también como lectores de la Biblia entendemos que Dios las tiene.
Dios tiene, entonces Dios diseña porque creó el mundo entero, lo formó, lo diseñó. Él planea, Él comunica, Él habla a su pueblo, ¿sí o no? Y se ha comunicado, al principio cuando no estaba la Biblia, se comunicaba directamente. En este caso se comunicó con Abraham. No lo vio al principio, escuchó una voz, ¿sí o no? ¿Con quién más se comunicó? Se comunicó con Moisés, se comunicó con Josué, ¿verdad? Y después de que vino Cristo, pues bueno, también se comunicó con alguien, con el apóstol Pablo, y una visión, una cristofanía. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí o no? Entrando a Damasco. Ya entonces, miren, él entonces sí comunica, tiene voluntad. La voluntad de él, y la palabra dice, es santo porque yo soy santo, es su voluntad, ¿sí o no? Y siente, ya lo hemos visto, según el libro de Génesis, cuando dice que lo dolió en su corazón. Vemos también que su tercera persona, el Espíritu Santo, no se va de nosotros cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando empezamos a pecar, no se va, sino que dice que se constricta. Significa que se pone en un rinconcito de nuestro corazón y Él siempre estará ahí. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, hermanos que me escuchan, la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a morar dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros somos su templo, sí. Y alguien podrá decir al final, cuando ya parta esta tierra o venga el arrebatamiento, Señor, pero ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no estuviste conmigo? Porque sí, Él siempre estuvo con nosotros, solo que se ha conquistado por el pecado que ocupó todo el espacio en nuestras vidas. Listo, entonces miren, siente. Entonces seguimos leyendo. Definimos personalidad conteniendo intelecto, emociones, voluntad. Génesis 1, 26 al 31, que ya varias veces le hemos dado lectura, y se atribuye estos componentes de personalidad a Dios. Intelecto en las palabras. Entonces dijo Dios, aquí está relatando lo que dice el libro. Voluntad y propósito en la declaración. Hagamos, tenía un propósito y sentimiento o emoción en la oración. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Tenemos cuidado aquí porque la naturaleza de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión, pero el Dios infinito es representado en toda la Escritura procediendo características personales. Entonces hasta ahí estamos bien. Entonces hemos visto que Él sí tiene varias características que tiene un ser humano. Entonces vemos que ese fragmento que hemos dado lectura y que estamos viendo, donde dice que somos imagen de Dios y conforme a su semejanza, también podemos verlo que puede ser en una imagen personal, así como Él tiene características personales, hizo el ser humano con características personales, ¿sí? Listo, ahora miren, dice a continuación, si Dios tenía un propósito al crear al hombre, debe haber deseado comunicarse con su creación para revelar algo de su voluntad y propósito. El Dios que dijo hagamos, también dijo a su nación Israel, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuento. Isaías 1:18. El hombre es la única criatura terrestre capaz de razonar abstractamente, de crear, de innovar, de elegir como un agente libre de comunicarse con Dios y adorarlo. Ahí paramos un instante. Ahora bien, ¿los animales razonan? No. ¿Verdad que ellos actúan por... Bueno, hay unos que en estudios dicen que sí, que tienen electrocardiografía, pero actúan por instinto. Yo me acuerdo cuando mi gatito me llama y me lleva a la tazona, es por instinto. ¿Ya? Pero no tiene un razonamiento. Ahora, ¿para usted qué es razonar? Le pregunto así en breve, dos personas que me digan qué es razonar para usted. Razonar, a ver si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Ya? ¿Quién más? Razonar significa también analizar para poder decidir, tomar alguna decisión. Correcto, razonamiento. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿La última persona? ¿Algo breve? Acá no me quiere contestar, pues no me dice nada. Listo. Ya miren, cuando hablamos de razonar, no sé si han visto ustedes esos ejercicios. ¿A cuánto les gusta la matemática? A usted también. Listo. Ejercicios de razonamiento, ¿sí o no? En la escuelita no nos enseñaban. Dice, sale un tren a tanta distancia, va a recorrer tanto, a esta distancia del punto de partida, cuánto tiempo ha recorrido, cuánta velocidad ha adquirido y cosas por el estilo. Entonces, el razonar significa que usted va con toda su capacidad a ver las cosas, se podría decir, a resolverlas, pero tienen que ser cosas lógicas, algo lógico. Entonces es un análisis, y los animalitos no hacen esto,
pero el ser humano sí tiene esa capacidad de razón, ¿verdad? Ya, entonces miren, dice aquí entonces que el ser humano es la única criatura con capacidad de razonar, de analizar datos, cosas por el estilo que se nos den para llegar a una solución concreta. ¿Ya? Listo, entonces miren, también dice que es alguien que razona cosas abstractas. Investiga un poco y también dice que saca conceptos abstractos. Cuando hablo de abstracto, significa algo que no ha habido. En este caso nos vamos un poco atrás, por los años 60, no recuerdo ahora en qué año fue que se creó la computadora. ¿Alguien sabe? En el 90 y... La primera computadora, la que era un cuarto completo. No. Ya miren, pero ya hagamos este ejemplo. Cuando en la sociedad, si usted va a la época medieval, ¿quién iba a pensar? En la época medieval se consideraba escudos, hierro, bronce. En esa época se utilizó toda esta cosa de la metalurgia y cosas por el estilo. Pero ¿quién iba a pensar en esa época sobre las computadoras? Nadie. Entonces el ser humano tuvo la capacidad de generar algo abstracto, algo que no se podía ver en esa época, pero que con investigaciones, a medida que va pasando el tiempo, sacó conceptos de esto, de lo que son computadoras, de lo que son la medicina. Antiguamente no había cirugía, ¿sí o no? Antiguamente, ¿qué se hacía? Se curaba con plantas medicinales, que es bueno, pero con el transcurrir del tiempo ha sacado de lo que no se podía ver, de lo abstracto, porque cuando hablamos de algo abstracto, es algo que no se puede ver ni tocar, eso es lo abstracto. Lo espiritual es abstracto, que usted no lo puede ver, no lo puede tocar, porque es abstracto, es espiritual. Entonces, también, el ser humano es la única criatura creada de parte de Dios que tiene esa capacidad de generar conocimiento, innovar. Cuando hablamos de innovar es hacer algo nuevo, algo que nadie lo ha pensado, ¿verdad? Entonces, así es el ser humano. Listo, entonces miren, capaz de razonar abstractamente, de crear cosas nuevas. Nadie pensaba, tal vez, ¿qué le puedo decir? En las luces LED había energía eléctrica, sí, la descubrió Benjamin Franklin, ¿verdad? Pero esta energía LED es muy diferente. ¿Qué más no había? Los teléfonos celulares, las señales, wifi, esto no había. Y el internet mismo. Entonces, antiguamente no había esta clase de cosas, y Dios lo creó de tal forma que tuvo la capacidad de generar toda esta clase de cosas. De innovar, ahora mire, dice de elegir como un agente libre. Esto hablamos del libre albedrío, de comunicarse con Dios y adorar. Entonces, Dios lo creó de tal forma que usted y yo nos podemos comunicar con Dios porque sabemos que existimos, que estamos en esta tierra, y cuando somos lectores de la Biblia entendemos quién es Dios y lo que quiere para con nosotros. ¿Listo? Seguimos leyendo. Las actividades de los animales, por otro lado, son instintivas, no libres. Quiere decir que lo hacen por instinto, como que ya tienen una orden y eso no más hacen. Entonces, mira, viene una pregunta: ¿constituyen las facultades personales y racionales del hombre la imagen de Dios? ¿O es la capacidad del hombre de tener dominio y gobernar sobre las criaturas de la tierra lo que constituye la imagen divina? Podemos ver todavía esta imagen representada en la conquista del espacio por el hombre, su control sobre la energía atómica, la electricidad, otras fuerzas de la naturaleza, y el empleo de animales para hacer su trabajo. Parece haber una insinuación de esto en Génesis 1, 28, 31, que eso puede dar lectura en casa. Entonces, miren, es una imagen personal, y ya uno todo, es una imagen personal porque vemos que así como Dios tiene estas cualidades, se las dio al ser humano. Y usted y yo las vemos en la actualidad, ¿verdad? Tal vez no seamos grandes científicos, pero algo inventado. En este caso, tal vez mi hermano Luis, tal vez en sus materias de lo que él trabaja, tal vez tratando con los chicos, uno innova, se aprende cada día en algo, pues, ¿no? Entonces, así, yo casualmente soy secularmente asesino de mosquitos. Sí, yo soy fumigador del Ministerio de Salud Pública, matamos mosquitos para que no haya dengue, chikungunya, zika. Entonces, mira ahí, suena algo como simple, pero hay muchas cosas que ver para esto. Para que muera uno de estos mosquitos, se tiene que tener una buena capacidad de la manera en que se pueda, tiene que tener un buen grado de calibridad, de calibrar la máquina, porque la máquina bota un pequeño aerosol, y si la bota es muy grande, cae muy rápido, y si la gota tiene que tener una cantidad de tamaño llamado micra. Entonces, miren, todo eso ahí, y viene innovación, no tiene que ver si que se puede fumar en el día, en la noche.
si es que es factible fumigar afuera en una área. Entonces todo esto es capacidad. Entonces aquí hacen varias preguntas y vemos entonces que esta imagen personal puede constituir dos cosas: el dominio del ser humano y la racionalidad y la de gobernar. Entonces mira, el dominio, hablamos entonces es que nosotros dominamos en esta tierra, después de Dios por supuesto, no hay otro animal que domine, por más que haya fieras, usted tiene el intelecto para poder conservar su vida, ¿listo? Y lo que es y también dominio en lo que es la ciencia. Aquí dice un par de conceptos de la energía atómica. Imagínense la capacidad que tiene hace un tiempo atrás, y se lo comparto con ustedes. ¿Cuántos han escuchado de la energía atómica? O nuclear, más que todo la nuclear, ¿verdad? Un pequeño núcleo que me contaba alguien por ahí, y bueno, por eso es que Chernobyl se destruyó, porque una vez que eso se descompone o pierde el estado que tiene, entonces ahí hay que tener cuidado. Dice que se ponen varias barras o pilares inmensos para que contenga esto, y aparte de eso tiene que estar en un estado con un líquido para que se mantenga un poco fresco, porque eso es caluroso. Entonces miren, ¿dónde el ser humano ha caído para obtener energía? No solo vemos eso, sino la energía iónica, los paneles solares y toda esta clase de cosas hacen que el ser humano se vea que tiene entonces una imagen personal como la tiene aquel que diseñó el mundo, y también el ser humano tiene la capacidad de diseñar. Por eso es que vemos entonces que es una imagen personal. Ya miren, aquí dice, el hombre es un ser moral. A ver, cuando hablamos de moral, comparto con usted a ver qué quiere decir moral. Correcto. ¿Quién más? Moral es saber definir de lo bueno, de lo malo. Bueno, lo malo. ¿Ya quién más? ¿Mandé? Ser honesto. ¿Y quién más? La moralidad. Ser responsable, listo. Entonces, miren, cuando hablamos de un ser moral, la moral, cuando dicen ser moral, significa que es un conjunto de reglas que define al ser humano. Es como que el ser humano tiene un conjunto de reglas las cuales sigue, y si no la hace, entonces su conciencia le dice que es inmoral, le dice que está mal. Y ese otro conjunto de reglas que dice, bueno, estas cosas, que si tú haces estas cosas, diciéndolo así en ejemplo, si tú haces estas cosas está muy bien, haces lo correcto, y si haces todo otro grupo de cosas, entonces estás haciendo lo incorrecto y no tienes moral. Simplemente eso, ¿ya? Entonces, miren, Dios nos formó a nosotros los seres humanos con moral. Fue creado con un sentido de responsabilidad hacia su creador. Usted y yo nos sentimos responsables cuando pecamos, nos sentimos mal delante de Dios. Y cuando estamos bien, cuando hacemos las cosas correctas, nos sentimos bien delante de Dios. Ahora, dice, cuando hace el bien, su corazón le asegura, se siente en paz, tranquilo. Y cuando hace el mal, su corazón le condena. Ahora, debido a que el hombre es una criatura moral, Dios le dio su ley registrada en Éxodo 20. Después la vamos a la lectura o en su casa. Si viola la ley, Dios no lo tendría como inocente. Éxodo 27. El hombre quien reprobó la prueba del Edén también falló en guardar la ley. Compartió la culpabilidad de Adán, al igual que la naturaleza pecaminosa adquirida por Adán. Solo el último Adán, Jesucristo, puede liberar al hombre de la condenación y culpabilidad de su condición caída. Como ser moral, voy a terminar para explicar. El hombre tiene una conciencia. Esto quisiera compartir con ustedes, la conciencia. Ahora miren, termino de leer. Existen aquellos que piensan, miren, que la conciencia no es una facultad separada, sino meramente el conocimiento de uno mismo con relación a una norma conocida del bien y del mal, o el trabajo interno del intelecto, emoción y voluntad ante una norma moral. Sin embargo, parece claro que en las escrituras y por experiencia que el hombre verdaderamente posee una facultad de conciencia. El diccionario Webster define conciencia como un conocimiento o sentido del bien y el mal, con una compulsión a hacer el bien, juicio moral que se opone a la violación de un principio ético previamente conocido y que lleva a sentimientos de culpabilidad si uno viola tal principio. A ver, entonces el primer punto, el hombre es una imagen moral, tiene moral, ¿sí? Y tiene conciencia, eso dice la Biblia. El último fragmento que estamos viendo, estamos dando lectura ahora, miren, esto lo vamos a ver en la martología, pero desde ya se lo voy a adelantar.
A ver, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, y Adán y Eva, en este caso, ¿verdad? Él los dejó en su libre albedrío. Les dijo que estaba bien y que estaba mal, ¿sí o no? Ellos eran libres de tomar lo bueno o lo malo como en la actualidad. A usted y a mí, Dios nos dice, este es el camino bueno y este es el camino malo, ¿sí o no? Usted y yo escogimos el camino bueno. Porque dice que son pocos los que lo toman, ¿sí o no? Ya, ahora. Pero aquí viene el detalle, por eso es que el texto dice que el hombre reprobó. Porque Dios lo puso ahí y lo dejó a su libre decisión, a ver qué pasaba. Esa era como la prueba de amor, y eso lo vamos a ver en una teología. Pero ¿qué pasó? El hombre cayó y no se sostuvo. ¿Sí? Entonces, ese fue Adán. Ahora miren acá, el fragmento que está aquí dice que la gente, diciéndole en pocas palabras, hay personas que piensan que la moral tan solo es un conjunto de normas que se ha aprendido, nada más. Un conjunto de normas que se ha aprendido y que en base a esas normas dicen, bueno, como aquí dice, como me han dicho que esto está mal, bueno, está mal. Y me han dicho que esto está bien, está bien. Eso es lo que dice. Y no creen que en realidad el ser humano sí tiene una conciencia. Ahora, voy a seguir de pronto con usted para que no se me duerma. ¿No se está durmiendo ver los ojos chinos? Hermana Angelina, cuidado. Ya. A ver, ¿qué es para usted la conciencia? A ver, le escucho. Conciencia. La conciencia es algo que llevamos dentro, que nos dice cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien. Cuando nosotros hacemos algo bien, nos da como una alegría, uy, ¿qué he hecho? ¿No? Pero cuando hacemos mal, aunque nadie sepa, la conciencia nos está diciendo, uy, eso hiciste mal. No tenías que hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Y como que te atormenta y te acusa. ¿Qué más? ¿Alguien más? La última persona le escucho. Y si no hay más conceptos, ¿listo? ¿Estamos bien? Ya listo, miren. No hay más conceptos. Miren, hay dos clases de significado de esta misma palabra conciencia. El primer significado de conciencia es cuando usted tiene sus cabales completos, dice, soy un ser humano. ¿Se han visto cuando dice, recobró la conciencia? ¿Sí? El estado de inconsciencia quiere decir que usted está dormido, está en coma, está subconsciente. Las personas a veces hablan, cuando están dormidas, su consciente está hablando, pero usted no está 100% consciente. Dice, a la mañana siguiente dice, pero tú me hablaste esto, aquello. No, si yo ni siquiera me acuerdo. Está en un estado de inconsciencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos entonces del primer concepto de conciencia, sí, la conciencia, es que entonces usted está con sus cabales completos, sabe que está despierto, sabe que está en el mundo, que es un ser humano, sabe que se llama Carlos Matamba y que tiene 18 años y que terminó sus estudios, está conscientemente de lo que está haciendo. Ese es el primer concepto de conciencia, que está consciente de su entorno, de que vive, de que existe. ¿Listo? Y el segundo concepto de conciencia, sí, es lo que decía mi hermano. La conciencia es la que nos dice cuando estamos bien y cuando estamos mal, así, diciéndolo así, en palabras simples. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿será que esa conciencia estaba activa? No. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Sí, estaba. ¿Estaba activa? Sí, ya. Listo. Bueno, en realidad, ¿saben qué? Ahora yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, sí tenía cierta, es que mira, cuando usted está en el mundo, cierto grado de, sí tenemos cierto grado de conciencia, ¿sabes? Porque yo recuerdo que cuando hacía cosas malas, y no es que era malísimo, pero yo recuerdo que había algo yo recuerdo que hacía algo, y yo decía, no, yo estoy mal, y yo decía, Diosito, perdón, yo no conocía a Dios porque yo no vengo de un lugar cristiano, por si acaso. Yo estuve en la escuela dominical, recuerdo que tenía como 4 años, y mi papá me fue a ver, estaba esperando un juguetito a esa edad, yo me acuerdo. Bueno, y me sacaron de ahí y nunca me volví hasta que conocí a mi esposa y vine a la iglesia porque estaba interesado, no solo en ella, por si acaso. Ese otro testimonio que usted se lo cuento. Estaba interesado porque yo venía al mundo y yo quería saber cómo era el mundo en que ella giraba. Yo no conocía el cristianismo. Mi tía, yo sí tengo familia cristiana, pero en mi hogar no era cristiano. Entonces yo empecé a la iglesia, vi cómo era todo y poco a poco, bueno, Dios tuvo un propósito conmigo. Por eso las chicas que están solteras aquí,
por si acaso no busque a alguien del mundo, no. Dios tiene su propósito, conmigo tuvo un propósito, pero no quiere decir que con todos tiene un propósito. ¿Listo? Algún día le contaré el testimonio que al final de las clases, cuando ya después no me vean, les cuento el testimonio. Bueno, entonces miren, pero antes de eso, antes de ser cristiano yo, sí, mi conciencia sí me redarguía y me decía, bueno, estás mal, y yo decía, Diosito, perdóname, nada más. Ya no lo vuelvo a hacer y después volví a caer en lo mismo. Que no tenía fuerza, pues no. Claro, entonces miren, en realidad el ser humano sí está dotado de conciencia, aún está el que no es cristiano está dotado de conciencia, pero ahí viene el detalle. Quiero ir con usted, ahora miren, para que usted lo sepa, anótelo por favor. Esta palabra conciencia viene del original griego. Ay, no tengo nada. A ver, anote, se lo dicto. Así escriba. Sunei, Sunei, es una sola palabra. Desis. Sunei. Sí, Sunei, desis. Sunei, desis, así se escribe. Y eso significa conciencia traducido en nuestro español. ¿Es griega? No, y latina. No, la palabra, ¿de dónde proviene? Ah, del griego. Del griego, sí. Sunei. Sí, Sunei desis. Así es. Ya. Miren, ahora quisiera ir con ustedes al libro de 1 Timoteo, su capítulo 4 y su versículo 2. Le dije que no tenía mucho tiempo, así que vamos para allá. Entonces, miren, hay personas que dicen que entonces el ser humano no tiene conciencia, pero la Biblia sí dice que el ser humano no tiene conciencia y está escrito. Ahora, primero lo encuentre de lectura. 1 Timoteo 4, solo el versículo 2. Mediante la hipocresía del mentiroso que tiene cauterizada la conciencia. Denle lectura otra vez para que todos lo escuchen. Mediante la hipocresía del mentiroso Ya. que tiene cauterizada la conciencia. Listo, que tiene cauterizada, miren. Ahora, si usted lee un poquito más arriba, habla de lo que es la apostasía. Si usted lee los versículos anteriores, habla de la apostasía. Muchos apóstatas al final tiempo. Ya, présteme atención, por favor. Entonces, sí, la Biblia sí dice, mire que ahí está escrito, conciencia. Si usted gusta, puede, porque usted tiene tiempo, ya no le voy a dar lectura, pero escriban o anoten Hechos 23.1, Hechos 24.16, Hechos 23.1, Hechos 24.16 y de la lectura. En estos versículos habla el apóstol Pablo y ella habla de una buena conciencia delante de Dios, que él se sentía tranquilo, parafraseando, se sentía tranquilo delante de Dios porque su conciencia no le culpaba en nada. En estos versículos. Entonces, la Biblia sí dice la palabra conciencia. Y aquí vemos en el versículo que dio lectura mi hermano Ángelo que hay una conciencia cauterizada. Le pregunto así rápidamente, ¿qué piensa usted de esa palabra cauterizada? Una conciencia cauterizada, dígame. Dígame. Que es así como algo, o sea, quemado, algo así, ¿no? Ya, quemado. ¿Quién más? ¿Una persona más? ¿Cómo? Sanación. Sanación. Ya. Hasta ahí nomás porque ahora miren, cauterizado. Cuando ustedes no han visto las películas, le cortan la mano y lo primero que hacen para que no se desangre es que lo queman, lo cauterizan para que la herida, para que las venas, todo lo que está ahí ya no bote sangre, lo cauterizan. Así también, cauterizado. Hay un ejemplo aquí que dice conciencia con hierro ardiente. Eso significa suneidesis también. Una conciencia, dice ahí, conciencia con hierro caliente. Las vaquitas, las vacas, se ha visto que le ponen los sellos. Ya. Cuando le ponen el sello, ese pedacito donde le pusieron el sello nunca más volvió a ser el mismo, ya no se siente, el animalito, sino que es algo que está sin sentir. A ver, las lamitas, perdónme la expresión, las lamitas que han dado a luz, no han parido, porque la palabra es parir, no es dar a luz. Parido con cesárea. A ver, levántame la mano. Usted es mi santísimo. Me han dicho a mí, no, yo no soy mujer por si acaso, gracias a Dios porque no me trajo mujer. Aunque si no, hombres son cobardes para la enfermedad.
El hombre se enferma y ya está poniendo, está diciendo a la mujer que quita las cuentas bancarias, le dejo esta plata. Así somos nosotros. Nos da una gripe y estamos muriendo. Bueno, ahora, me han dicho las damas que han traído a sus niños, dicen que la parte donde le hacen la cesárea nunca más vuelve a ser igual. Ya queda como medio dormido esta parte. Ahí están viendo la gente, creo que usted, no sé si ya no tiene mucha sensibilidad en esta parte. Mi hermana esposa, que fue normal, pero no me acuerdo qué le pasó, también dice que no siente lo mismo, ya no hay sensibilidad. Entonces, uniendo todos estos conceptos, una conciencia cauterizada significa que una persona que ya no siente si está haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal. Si hace algo malo, ya no pasa nada. Le da igual hacerlo bien y lo malo. Eso, ya no se siente, ya la conciencia ya no le dice si está bien o está mal. Esa es una conciencia cauterizada y usted y yo la vemos en la actualidad. Si usted ve la gran cantidad de maldad que hay, vámonos un poquito más allá, no Ecuador, vamos a México, los Zetas. Los Zetas son de México. El cartel del Sinaloa. Miren la gran maldad, la maldad, nos matan, descuartizan. En video arrancando cabeza. ¿Sí ve? ¿Y qué pasa ahí? Ahí ya la conciencia se ha cauterizado. Aquí mismo en Ecuador, las grandes matanzas que hubo en la cárcel. Para nosotros eso es preocupante. Y la conciencia se ha cauterizado por el pecado del ser humano, se ha cauterizado. Vamos un poquito más allá. La Biblia dice que en los últimos tiempos, según el libro de Mateo 24, dice que la maldad se aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. ¿Verdad que para el principio, cuando hubo las masacres, nosotros estábamos alarmados, andábamos de rodillas, oh Señor, ten misericordia, pero a medida que pasó el tiempo, hoy en la actualidad las muertes, al principio usted y yo, hace unos años atrás, que había muerte creo que una vez por año, yo recuerdo eso. Y era una puñalada, nada más. Y ahora es bala, armas de grueso calibre, y usted ya a veces ya no causa en el ser humano, no causa asombro. Usted escucha 15 muertos y usted dice, qué pena, Dios mío, pero nada más, ya no es como antes, ¿sí o no? Entonces, la gente antes. Sí, entonces esa es la cosa, que una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no dice, y por eso es que dice ahí de lo que apostaban de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un día sí fueron buenos cristianos y ahí vienen, saben que están mal, pero ya su conciencia ya no les reprende porque están cauterizadas la conciencia. Por eso es que ellos enseñan ya doctrinas, y ahí la Biblia dice, léanla en su casa, léanla más adelante y más atrás. Dice que enseñan doctrinas de demonios. Han escuchado ya su oído está escuchando los espíritus engañadores. Por eso es que ahora ustedes ven varios predicadores, yo no, pero hay unas que ya dicen, entre ellos una predicadora que ahora recuerdo, no me escuché por si acaso. No quiero juzgarla, más bien hay que pedir misericordia, pero sí, doctrina yo creo que es falsa, porque dicen, si ya no te sirve ese hombre, déjalo botado. Tiene un nuevo matrimonio. Y la pregunta es, ¿tenemos un Dios que restaura? Claro. Yo, mira personalmente, 5 años separado de mi esposa. 5 años. Aquí los que están aquí conocen. 5 años, Dios me guardó y todo ese tiempo. Dios restauró el matrimonio. Yo no moví ni un dedo, porque cuando quise mover un dedo, no pude. Dios la guardó, me guardó a mí de cara a alguna cosa. Me sostuvo 5 años. No fueron fáciles, pero Él me sostuvo y Él restauró el matrimonio. Él movió las piezas, Él me movió, me puso ahí, ella también la puso ahí. Y fue de bendición. Algún día le contaré el testimonio más en detalle, pero miren, Dios restauró todo. Entonces, yo creo en un Dios que restaura los matrimonios. Y que para Él no hay el divorcio. Salvo que hay ciertas cosas que también ese tema hay que cogerlo con pinza. Porque hay ciertas cosas también que hay que verlo. Algún día lo conversamos. Entonces, miren, hay otros, miren, hace un tiempo atrás, un poquito más atrás, unos 10 años atrás, escuchaba a un predicador colombiano y decía que para hablar en lengua uno tiene que ponerse, no tengo acá, un lápiz aquí y empezar a hablar para que te hablara. Miren, una falsa doctrina, cuando es el Espíritu que le ha dado este don maravilloso y que no lo tiene cualquiera. Porque también no es que debemos copiar estas cosas, porque yo he escuchado a varios predicadores que tienen la misma lengua,
Pero hay seminarios de lengua también. Sí, entonces, ¿no? Algunos ya lo hacen. Eso lo aprenden ya. Entonces hay que tener cuidado ahí. Eso Pero trato de no meterme mucho pero también hay que tener en cuenta cuando se habla, porque como hay personas que limitan, hay personas genuinas. Sí, y a veces también. con las personas genuinas uno hace un falso comentario y tenemos que tener en cuenta hacer un comentario porque estamos hablando de la persona del Espíritu Sí, Santo. es verdad, eso también yo Hay que tener en cuenta no hacer comentarios que sea un pecado. esa copia, entonces yo creo que a eso hay que ponerle. Pero ¿sabe que sí se siente? Porque Se personal, siente. por experiencia yo he escuchado a muchos predicadores y yo soy medio tedioso. El pastor creo que varias veces le ha dicho, cuando uno estudia teología usted se hace tedioso. Cuando yo escucho, yo soy bien tedioso. Cuando escucho a alguien que va a predicar, si ese hombre no tocó la palabra y nunca la leyó y empezó, que sí, que fue, Claro. yo ahí yo digo, pues nunca toco si ese tiempo es de la palabra. Llega el tiempo que Dios ministra, después de la palabra de Él mismo. Claro. Pero primero tiene que discernir la palabra, escudriñar, escarbar. Y si es afuera, hablar a las personas de afuera, hablar de Cristo para que se salven. Y aquí adentro sí machetea al pueblo, si estás en pecado por aquí, para nosotros. Ya. Pero, en ese sentido, yo he escuchado, y no ha sido todo, yo he escuchado personas que han hablado una lengua diferente, y usted siente, créeme, cuando yo he sentido hasta llorado, quebrantado delante de la presencia del Señor, escuchando a alguien hablando en lengua. Un día veía a alguien danzando, y se siente, yo por lo menos personalmente tengo esa capacidad, y siento, cuando veo a alguien danzando en el Espíritu, se siente claro la presencia del Señor, y te da ganas de llorar y quebrantar. Bueno, es mi experiencia. Respeto la experiencia de usted. Entonces, miren, para finalizar, porque ya me estoy pasando, entonces sí tenemos conciencia, y la Biblia sí lo dice. Entonces, los que están cauterizados, aquellos que ya se perdieron y creen que están bien, cuando en realidad ya tienen rato bien perdidos. ¿Listo? Vamos a la siguiente materia, que es hamarteología. Me faltó más cosas, pero bueno. Así es. A ver, miren, yo les decía que quiero compartirles lo más que pueda de lo que medio sé. Así que, esto es antropología. Muchos de ustedes en su deber es que tienen el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde dice que, y esto lo comparto con ustedes así rapidito, prestenme atención rapidito así para pasar. Primera de Juan 5, 7, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, ¿sí o no? Ya, pero ahí tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque solo la única Biblia que dice ese fragmento es la Reina Valera 1960. Es la única Biblia traducida que dice Padre, Verbo y Espíritu Santo. Las otras Biblias dicen otra cosa. Entonces alguien algún día les va a refutar a ustedes, no, porque aquí no dice, ahí vamos a leer otra Biblia. Aquí no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí dice el agua y el Espíritu, algo así dice, no recuerdo bien. En las otras versiones, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, en ninguna dice. Entonces, algún instante le va a refutar, usted tenga otros versículos para que usted pueda defender que Dios es un Dios trino. En este caso, usted puede hablar de Juan 1, cuando los otros versículos que ustedes pusieron ahí, cuando dice que se lo bauticen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un texto. Sí, porque algún día alguien le va a decir, le va a refutar ahí, y usted no va a saber qué contestar. Para eso se lo comparto para que usted sepa. ¿Listo? También cuando dice que lo bautizan Padre y Espíritu Santo, pero lo bautizan en el nombre de Jesús también. Ya, pero eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero en cambio sí está escrito en el libro de Mateo, versículo 19 por ahí. Capítulo 20 y versículo 19. Ya, lo que pasa es que ahí viene el detalle. A ver, se lo digo rapidito. Sí, dígalo. Ese versículo lo sustentan los que son unitarios, ¿cierto? Que dice que el apóstol Pedro les dice, bautícense en el nombre de Jesús. Ya, pero miren quién dice, primer punto, ¿quién dijo este mandamiento? En el libro de Mateo fue Jesús, ¿sí o no? Bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu. Cuando Pedro dice que se lo bautice en el nombre de Jesucristo, es porque, punto 1, el pueblo de Israel no tenía problemas con Dios, ellos creían en Dios, ¿sí, no? Sí. Un Dios creador del universo, lo mismo. También creían en el Espíritu, pero en quien no creían era en
Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, bautícese en el nombre de Jesús, cuando se compungieron de corazón. Para que al bautizarse en el nombre de Jesús estuvieran confesando que Él es el Hijo de Dios. Y los tres, ahí sí completamos, porque ellos creen en el Padre, en el Espíritu, pero no crean en Cristo. Y por eso es que el apóstol Pedro le dice, bautícese en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Es porque ellos no creían en Cristo, pero al bautizarse en el nombre de Cristo, entonces estaban declarando que sí era el Hijo de Dios y el Mesías. Entonces esa es la explicación de ese versículo.